Hola amigos, ¿qué tal estáis? Pues aquí estamos, ¿no? En casita, claro. Sí, son días difíciles para nosotros, vamos, los que vivimos en España y también los que viven en tantas otras partes del mundo. Yo creo que vivimos una crisis global, de hecho, una pandemia, ¿no? Y, pero a lo largo de la historia ya hemos vivido los seres humanos, pues, pandemias semejantes o incluso peores. Por ejemplo, la peste bubónica, que es la que aquí quiero centrarme, fue quizás la pandemia más terrible que ha experimentado la humanidad. La misma bacteria pues causó tres grandes brotes a lo largo de la historia. La plaga justiniana en la primera mitad del siglo VI, la peste negra, la más fuerte, en la segunda mitad del siglo XIV y la tercera pandemia en la segunda mitad del siglo XIX. Y también causó muchos brotes pequeños en diferentes ciudades del mundo a lo largo de la historia. Uno de estos brotes pequeños pues se dio en la ciudad de Wittenberg y también una otra ciudad llamada Silesia. La ciudad de Wittenberg fue justamente la ciudad donde vivió Martín Lutero. Los tres brotes de peste negra, de la peste bubónica, pues cobraron la vida de muchas personas. Pero el segundo, llamado peste negra, fue el brote más mortífero. Se estima que al menos un tercio de la humanidad perdió la vida. En Europa, por ejemplo, la plaga prácticamente borró al 50% de la población. Solo entre 1346 y 1353. Como he dicho, pues también hubo pequeños brotes y uno de ellos fue en la ciudad de Wittenberg. Hace por lo tanto 500 años más o menos que Martín Lutero tuvo que lidiar con esta horrible peste en uno de sus pequeños brotes en su ciudad. Sus acciones y meditaciones sobre el comportamiento de un cristiano frente a una plaga mortal pues nos hacen pensar en la forma como creyentes podremos lidiar al día de hoy con el COVID-19. Unos meses antes del 10 de agosto de 1527, al mismo tiempo que la peste ya estaba en Wittenberg, pues la peste también golpeó una ciudad llamada Silesia y un pastor de ahí, de esta ciudad llamado Johann Eis, no sé cómo se pronuncia, pero es un nombre alemán, vamos. Pues el pastor líder de la reforma en esta ciudad, envió una carta a Wittenberg preguntando justamente a Lutero sobre si un cristiano debería huir o no de una plaga mortal. De la ciudad, vamos, donde ella llegase, ¿no? Llegara. Pues con la presencia de la peste también en Wittenberg, Lutero escribió una de sus cartas quizá más apasionantes. Pues quiero leer un trocito de esta carta, aquí un fragmento de esta carta, ¿no? Dice, pediré a Dios para misericordiosamente protegernos. Hay énfasis en la oración, la necesidad de oración. Sigue Lutero. Entonces haré vapor, ayudaré a purificar el aire, a administrar medicinas y a tomarlos. Pues ahí vemos oración, pero también acción en lo que compite a él, ¿no? Sigue Lutero, evitaré lugares y personas donde mi presencia no es necesaria para no quedarme contaminado y no contaminar a otros y por lo tanto causar muertes como resultado de mi negligencia. Pues otro fragmento, otra parte de esa, sigue Lutero ahí, ¿no? En su carta y vemos ahí su prudencia, que la fe, la oración, pues no quita la prudencia, así que genial esto. Y dice, si Dios quiere llevarme, seguramente me llevará y yo tendré hecho que Él esperaba de mí y luego no seré responsable por mi propia muerte o por la muerte de cualquiera. Ahí vemos su fe, ¿no? Es decir, tiene prudencia, ora, trabaja, hace lo que tiene que hacer, pero también tiene fe de que si algo le ocurre, pues Él está seguro en Cristo. Es decir, la muerte, no tememos la muerte. La muerte no la tememos porque la muerte para nosotros, pues, como dice Pablo, es lucro. Sigue Lutero. Si mi prójimo me necesita, no invitaré el lugar o la persona, pero iré libremente.
ten en cuenta que esta es una fe que teme a Dios y no le tienta porque no es osada ni insensata. Ese es el fragmento de la carta de Lutero. Pues los cristianos que vivimos hoy el terror del COVID-19 necesitamos más que nunca pues estas meditaciones, ¿no? Centradas en el amor hacia los demás y la confianza en Dios. En Wuhan, no sé cómo se pronuncia el nombre de esa ciudad china, que fue donde empezó esta pandemia, ¿no? Allí también, pues, un pastor que vive en esa ciudad y trabaja en esa ciudad como pastor de una iglesia allí, pues un pastor publicó una carta abierta escrita el 23 de enero y sus palabras para los cristianos allí y para el mundo tenían un espíritu muy similar a las de Lutero que acabamos de leer también. Así que el pastor chino, hace énfasis una y otra vez en el papel de los cristianos en medio de la ciudad, así como Abraham rogó a Dios por Sodoma en Génesis 18 y Jonás predicó el evangelio en la ciudad impía de Nínive. Así es que los cristianos debíamos ser luz en medio de esa pandemia. Es un momento clave para testificar de Cristo, de actuar con fe, trayendo paz sobre ella con oración y un testimonio justo. Además, el pastor anima a los creyentes a estar fortalecidos en Cristo, sabiendo las promesas de Romanos 8, cuáles ninguna peste ni ningún poder podrán apartarlos del amor de su Salvador. Antes bien, la muerte, cuando llegue su momento, será la voluntad de Dios por la cual llevará a sus hijos a su presencia. Pues muy semejante el contenido con la carta del propio Lutero, ¿no? No temiendo la propia muerte. El pastor chino acaba su carta con un llamado a la oración y yo quiero citar aquí también un fragmento de esta carta de este pastor chino. Así dice él: si no sientes una responsabilidad de orar, pide al Señor por un alma que ame, por un corazón dispuesto a orar. Si no estás llorando, pide al Señor por lágrimas, porque sabemos ciertamente que solo por la esperanza de la misericordia del Señor es que esta ciudad será salvada, la ciudad de Wuhan. Y creo que pues nuestras ciudades también. Una observación detallada ahí de ambas cartas nos lleva a dos conclusiones. Para aquellos que están en medio del virus, deben aferrarse inmediatamente a Cristo y a los principios de la palabra de Dios. Y para los que están fuera, pues deben tomar las debidas precauciones y considerar al pueblo y a sus hermanos y orar por todas esas cosas para ellos, sabiendo que somos un solo cuerpo y que, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12, si una parte del cuerpo sufre, todas las demás sufren con ella. Así que el Señor nos llene de compasión, de amor, de ganas de orar y de buscarle en este tiempo, y también pues de compasión y fe para glorificarle a Él en este tiempo de crisis. Dios te bendiga mucho, te dé mucho ánimo y fortaleza para llevar ese tiempo.